A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Bienvenidos a Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todas las personas nos toca de alguna manera. Y es que cuando nos enamoramos y empezamos a formar una relación de pareja, se incluyen muchas ilusiones, muchos sueños, muchas expectativas que hacen que los primeros meses y tal vez los primeros momentos de esas relaciones sean casi como andar en las nubes, como como andar en el espacio. Pero sin embargo, cuando la relación dura, cuando permanece en el tiempo, suelen surgir ciertos conflictos, ciertas complicaciones que pueden hacer tambalear la relación si es que ésta no se ha establecido apropiadamente. Hoy, para hablar de este tema, para hablar de aquellos errores, de aquellos problemas más frecuentes que se encuentran en la relación de pareja, tenemos como invitado a Jacobo Recalde. Él es psicólogo clínico, es especialista en psicoterapia cognitiva constructivista, además es docente universitario y es psicoterapeuta en Mentis. Jacobo, qué gusto tenerte con nosotros nuevamente en este espacio y para hablar de este tema que creo que a las personas tanto les complica y que muchas veces afecta no solo la relación de pareja, sino en general toda su vida. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Y bueno, quisiera empezar hablando acerca de cómo funcionan las relaciones de pareja. En esto es importante tener en consideración que hay como aspectos sumamente difíciles de tratar en una cultura y en una sociedad como la nuestra. Por alguna razón, ya más de orden cultural, dentro de nuestra sociedad, es como que las relaciones de pareja están vistas o están menospreciadas desde el punto de vista de cómo las personas observan esto. Un aspecto sencillo de ver este tipo de dinámica es cuando, por ejemplo, uno le cuenta a un amigo, cuando uno es más joven, le cuenta a un amigo, mira, lo que pasa es que terminé con mi novia. Y un amigo, los amigos suelen tener respuestas del estilo, bueno, mejor que terminaste con esa man, igual no te hagas problema por esas tonterías. O sea, como que la ruptura, dices tú, que de la relación de pareja es minimizada de alguna manera. Inclusive la relación de pareja como tal suele tener la tendencia a intentar minimizarse. ¿Por qué digo intentar? Porque lo que ocurre es que las relaciones de pareja están ancladas en los aspectos más profundos incluso de nuestra organización cerebral como tal. Ajá. Entonces, cuando nosotros intentamos minimizar lo que sucede alrededor de una preocupación por el tema de la pareja y estamos intentando minimizarlo, nosotros generamos un conflicto interno con nosotros mismos, porque lo que sucede es que intentamos no sentirnos mal por algo que naturalmente nos hace sentir sumamente mal. Para muestra un botón, si uno está mal en su relación de pareja, el resto de las áreas, por más bien que estén, es como que no generan un efecto de bienestar en la gente. Mientras que si las otras áreas están afectadas, pero uno está bien en su relación de pareja, lo que ocurre como efecto inmediato es que la gente se encuentra bien. Erickson es un psicólogo, ¿verdad? Y él hablaba justamente de crisis o momentos importantes que tiene la vida de la persona, y uno de ellos justamente es esta búsqueda de la intimidad. La formación de pareja implica eso, y esa búsqueda de la intimidad, esa formación de este vínculo afectivo diferente al vínculo afectivo que puedes tener con tus amigos, que puedes tener con tus padres, es el que te da de alguna manera como que las raíces para poder irte desenvolviendo en los demás espacios, es lo que tú nos estabas diciendo en este momento. Efectivamente, las relaciones de pareja tienen la tendencia a tener un efecto muy estructural en la vida de la gente. Tal es así que, por ejemplo, yo cuando veo gente que tiene, qué sé yo, pasa de los 35, 40 años y no ha logrado consolidar una relación de pareja, más allá de lo que sucede con la presión social sobre el tema de cuando te casas, ese tipo de cosas, sufre un montón porque se sienten muy solos, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la necesidad humana propia de la especie de formar estos vínculos afectivos, ¿no? De hecho, la especie se desarrolla y sobrevive en términos de evolución y en términos de selección natural en función del tema de formar vínculos con las parejas. Ahora,
también vemos, y es un fenómeno, digamos, de estas últimas juventudes, de estas últimas generaciones, que también la formación, bueno, tal vez el establecimiento de pareja se hace más rápido, se hace temprano, pero son parejas que duran mucho menos tiempo, cambia más rápidamente la formación, el hecho de encontrar pareja, y eso hace que de alguna manera se dilate este establecimiento que tú mencionas en el vínculo. Eso también vemos con frecuencia ahora. Sí, o sea, yo creo que hay varios factores. Primero que algunas investigaciones, sobre todo más investigaciones sociológicas, muestran que a medida que va pasando o que va empezando a tener más peso el fenómeno de la urbanización en las grandes ciudades, la gente tiene la tendencia a aplazar más el tema de las relaciones de pareja y el tema de plantearse tener familias como tal, ¿ya? Otro fenómeno también tiene que ver con el tema de que se ha ido equilibrando paulatinamente el tema de los derechos en función de mujeres y hombres, y eso también hace que las personas piensen un poco más de manera individual, por lo tanto eso se va aplazando. Sin embargo, hay algunos otros efectos que tienen que ver más con cómo las personas han establecido los vínculos. Un fenómeno que parece estar ocurriendo en la actualidad es que la gente tiene la tendencia no tanto a aplazar el tema de la formación de vínculos, sino que comienzan a edades más tempranas, pero con dificultades de habilidades sociales. Es decir, te enamoras, digamos, más rápidamente para compensar también de alguna manera aquellas deficiencias o aquellos vacíos que fuiste encontrando en tu adolescencia, en tu juventud temprana, y como que desbordas todo en esa relación de pareja en un momento determinado, pero después también se apaga más rápidamente. Exactamente. O sea, además de eso, o sea, adicional a eso, es como que, por ejemplo, es muy común ver que los adolescentes sí inician una vida sentimental más temprano. O sea, por ejemplo, 12, 13 años ya están hablando del tema de novios, cuando en realidad antes probablemente era un poco más dilatada esa situación. Pero lo que sucede es que, claro, todas estas relaciones empiezan a generarse en la amalgama de un mundo digital en donde las dificultades de relación se están convirtiendo en un problema generalizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se vinculan, pero se vinculan sin esas habilidades que uno tenía que aprender antes, ¿no? Como de, bueno, hola, ¿cómo estás? A tener una conversación, tratar de parecer interesante, etcétera, etcétera. O sea, la conquista, en definitiva. Todo eso se obvia con el celular, con los mensajes y todos los emoticones que quieren decir y no quieren decir muchas cosas. Claro, yo el otro día tuve la oportunidad de conversar con gente y también con algunos padres justo de adolescentes, y me decían que era impresionante la cantidad de insultos que hay en las parejas. Y que son parejas 14, 15, 16 años. Y lo curioso de esto es que, por ejemplo, capaz esto es más fácil porque nosotros somos contemporáneos. Cuando nosotros éramos adolescentes y nuestra generación era más adolescente, lo que era más común es que encuentras esa relación en donde sufres un montón, tienes un montón de dificultades, etcétera, etcétera, tipo 14, 15, 16 años. Esa relación de la que uno aprende un montón y dices, no, ya no quiero que me vuelva a pasar otra cosa así. Y dices, en la adolescencia fue una cosa difícil. Lo curioso es que esas relaciones ya no se encuentran a los 14, 15, 16 años, esa relación significativa que a uno como que le desborda y no sabe cómo manejar, producto de la inexperiencia, de la edad, justamente. Eso ahora ya no encuentras en esa edad. Ahora encuentras un montón de relaciones medio fugaces, que no está mal, ¿no? Pero es distinto. Y ahora resulta que esas relaciones aparecen a los 19, 20, 21 años. Entonces ya tienes adultos que reaccionan de una manera como con mucha ansiedad, con mucha desesperación frente a una relación de pareja que pareciese importante, y automáticamente empiezan a sentirse desbordados por la dificultad que tienen como para ir manejando algunos aspectos propios de su relación, ¿no? Como la distancia, el tema de cómo resolver algunos conflictos. Y claro, eso a mí me pareció una cuestión preocupante porque yo veo sistemáticamente el aparecimiento de este tipo de conflictivas. Y claro, y eso en una edad en donde se supone que estás enmarcado y encaminado en otros aspectos importantes de tu vida, de pronto los estudios, el trabajo, te desequilibra totalmente y no saben cómo manejarlo. Genera un montón de interferencias. O sea, yo he visto gente que, por ejemplo, deja de cumplir con sus otros roles en función no tanto de intentar cumplir con el rol de pareja, sino más bien en función de intentar resolver una cuestión sin demasiadas herramientas de relación. Entonces las habilidades sociales, las habilidades de resolución de conflictos, las habilidades de autorregulación, todas esas cuestiones parece que estuviesen como medio soslayadas, como medio como que tuvieran dificultades para desarrollarse en conjunto. Y claro, el efecto natural de eso es encontrar un montón de situaciones complejas. Te digo, lo he visto el otro día, estaba en un centro comercial comiendo algo y de repente veo una pelea entre dos chicos, y una pelea que me pareció que estaba medio tirada de los pelos,
Y frente a un montón de gente en donde no importaba lo que sucediese. Básicamente era una cuestión así súper dramática y súper complicada. Entonces era como, qué raro. ¿Cómo están manejando y cómo gestionan? O sea, podríamos decir que uno de los conflictos que se encuentra ya en este vínculo, en esta formación de pareja, es el hecho de la comunicación. No sabes encontrar o no has desarrollado herramientas de comunicación para entender el punto de vista del otro y también manifestar lo que tú estás sintiendo. Claro. Y adicional a esto, ahora vivimos en un mundo lleno de clichés y de estereotipos. Que eso es más grave todavía, ¿no? La gente, por ejemplo, cree que todavía, esto es una cuestión que me encuentro muy comúnmente en consulta, es que somos demasiado diferentes y por eso no nos podemos llevar bien. Es que somos demasiado parecidos que no nos podemos llevar bien. Pero todo eso viene de los estereotipos y los clichés. Claro. Realmente las parejas que tienen la tendencia a desarrollar buenos vínculos fructíferos, casi siempre se caracterizan por el hecho de que tienen la tendencia a ser personas flexibles y encima que tienen ganas de crecer juntos. Esos son como las dos cosas más importantes. De ahí el resto de cosas, que seas diferente o que seas bastante parecido, realmente no tiene tanto impacto en términos de cómo se maneja una relación. Y que de alguna manera nutre la relación, ¿no? Porque el hecho de que seas diferente te da la posibilidad de aprender del otro también. Y que también tienes que tener aspectos en común, porque si no la relación no funcionaría. ¿Qué otros? Bueno, nos has dicho la comunicación, nos has dicho estos clichés, nos has dicho también la era digital que de alguna manera influye en las relaciones. Otros aspectos, como por ejemplo el dinero, ya cuando las parejas viven juntas, por ejemplo, creo que también son factores que conflictúan en la vida de pareja. Sí, el tema del manejo económico financiero ya en las parejas consolidadas suele tener un montón de problemas en general, porque claro, la gente tiene hábitos diferentes de cómo hacer las cosas y de qué cosas considera o no considera prioritarias. Pero claro, lógicamente ahí es que acá hay otro problema adicional. Tenemos un problema mucho más complejo acá, ya cuando las relaciones de pareja están establecidas y ya la gente forma compromisos mucho más sólidos, porque generalmente lo conyugal y lo parental se confunden. Entonces la gente cree que ser papá, ser mamá y ser pareja o ser esposa o esposo es básicamente la misma parte del mismo andamiaje. Entonces, claro. Y no es lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia? Ser pareja implica una relación horizontal, ¿no es cierto? Y en esa relación horizontal básicamente lo que hacemos es elegir el compartir nuestra vida juntos. Mientras que ser padres es algo que, si bien es cierto, se elige, bueno, en algunos casos no tanto, pero en muchos casos se busca ser padres, esa relación es una relación jerárquica, ¿sí? Y que necesita de esa jerarquía en función de que el cuidado de los niños necesita esa jerarquía, ¿sí? O sea, no puedes asumir un rol de cuidador si tú no tienes jerárquicamente un rol frente a ese niño. Claro. Por eso las relaciones, cuando los padres y los hijos tienen relaciones muy horizontales, generalmente es un desastre. ¿Ya? Entonces lo que sucede es eso. Y además el vínculo conyugal se puede fracturar o se puede de alguna manera cortar, mientras que el vínculo de padres no se corta. Eso sigue ahí, uno es papá hasta el último día de su vida. Claro. Y adicional a esto es que, como tú bien mencionabas al principio de este espacio, el vínculo familiar, el vínculo de padre, el vínculo de hermano, son vínculos que son totalmente diferentes de los vínculos de pareja. Son cosas distintas y están en planos diferentes. Por eso es curioso, porque mucha gente empieza a tener hijos para tratar de resolver sus problemas de pareja. Claro, y usualmente piensan, ¿no? Muchas veces que si te embarazas o si tienes un hijo, el matrimonio va a empezar a funcionar o no se va a ir porque ya el hijo le va a detener. Es que funciona el modelo de familia. Eso es lo interesante. Tienes un hijo y automáticamente los padres dejan de ser cónyuges y se convierten en padres de tiempo completo. Y el modelo de familia funciona perfecto. Y por eso vemos ahora también con tanta frecuencia matrimonios de 20 años, de 25 años, que se destruyen justamente o que termina la relación de pareja, porque es como, ya, acabamos de ser papás, nuestros hijos están grandes, terminaron, qué sé yo, los estudios, la universidad, salieron de casa y ahora sí, ya no tenemos nada en común y por eso nos alejamos. Es más, o sea, yo una vez tuve un caso que era interesante porque yo decía, yo llevo casada, me preguntaba esta señora, me decía, llevo casada más de, ¿cuánto era? Llevo casada como 30 años. Y ella estaba clara que a los 10 años se quería separar. Se aguantó 20 más. Por los hijos. Porque decía, no tanto por el tema de que los hijos le faltara algo ni nada, porque era una persona independiente, sino porque creía que su deber era mantenerse casada para el bienestar de los chicos, a pesar de que la conflictiva interna era muy compleja.
Y es más, cuando toma la decisión de esto, una de los hijos, no recuerdo exactamente, le dice algo así como, pero ya te habías tardado, yo pensé que te quería separar de ese... O sea, los hijos se habían dado cuenta que esa relación no funcionaba. Y era como que ya, por fin, hasta claro, que por fin lo hiciste. Exacto. Entonces la gente muchas veces se empieza a topar con esa dinámica más compleja y se empieza a plantear, ¿en serio valió la pena todo esto? Claro. Y a la larga eso lo que va generando ya en la persona, independientemente, más allá de la pareja, es esa insatisfacción, ¿no? Ese regresar a ver a tu vida los 10, los 15 años y decir, no sirvieron mucho o fue algo que perdí en mi vida. ¿Cuánto la familia externa, la familia ampliada, o sea, los suegros, las suegras, de ambos lados, influyen también en la relación de pareja? Mucho más de lo que creería uno y mucho más de lo que debería. Es que la influencia tiene la tendencia a tener dos vías, una influencia directa y una influencia indirecta. La influencia de orden indirecto es aquella que viene con nosotros. O sea, nosotros, desde la crianza. Claro. Nosotros nos criamos con un modelo de padres. O sea, por ejemplo, hay gente que sostiene esto de que uno se enamora del papá o de una figura parecida. Eso no es tan así. Eso más bien tiene que ver con que nosotros, a través de un tema de modelamiento, vamos adquiriendo un modelo de figuras de cómo funciona la pareja y cómo funciona la familia. ¿De qué ámbito? Pues del más cercano que tenemos, que casi siempre es nuestra familia. Pero si, por ejemplo, hay muchas parejas que conviven alrededor de nosotros, uno adquiere también los modelos de otras parejas. Claro. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, uno tiene primitos y viven cerca, uno va viendo. Entonces, lo que sucede es esto. Uno ya viene con esa carga de crianza y una serie de patrones que de alguna manera han ido creciendo entre nosotros. Lo interesante de esto es que esa carga no es algo de la cual tú eres demasiado consciente, simplemente eres así. Entonces la manera en la que tú viste que les funcionó a tus papás y tú interactuaste en esa misma dinámica familiar es aquella que de alguna manera inconscientemente vas a intentar reproducir. Porque eso es lo que estás acostumbrado y lo que más o menos esperarías. Y el otro también pone esa carga. ¿Ya? Esa es la influencia indirecta. Y hay una influencia directa cuando las personas ajenas al matrimonio intentan influir en términos de alguna manera de cambiar o de empujar las opiniones en función de cómo creen ellos que debería ser. Y lamentablemente, porque sí es muy cultural nuestro, es difícil desprenderse de las familias de origen. Muchas veces las parejas están todavía muy vinculadas, ¿no es cierto?, con la familia de origen, y eso hace que la relación empiece a tornarse más complicada, sobre todo cuando se establece esta formalidad ya del vivir juntos, digamos así, casados o no casados, pero vivir juntos. Ahí las familias externas empiezan a influir más por el hecho de deberías hacer esto, no deberías hacer, desde cosas simples como la casa, cómo está arreglada, hasta cosas más complejas como cómo te trata o cómo crías a los hijos, ¿no? Efectivamente, claro. O sea, una de las dificultades que tenemos es una dificultad seria de independencia. Pero claro, me acuerdo de un caso interesante. Recuerdo que había un señor, hace algunos años, ya bastantes años, que me decía que, o sea, él al mediodía iba y almorzaba donde la mamá, ¿ya? Pero le quedaba cerca de la casa del trabajo, entonces no llegaba a la casa de la esposa porque la esposa también trabajaba. Pero lo curioso era que él decía esto: es que yo me voy a almorzar a mi casa. Entonces cuando me contó eso yo asumía que se estaba yendo casa, claro, a la casa con su esposa. Y no, resulta que él le llamaba a su casa la casa de su mamá. Tal es así que, por ejemplo, él tenía las llaves de la casa de su mamá y él decía que era su casa. ¿Ya? O sea, sí, las papás le habían dado el mensaje de, bueno, cuando nosotros ya no estemos, esto es tuyo, porque era el hijo único. Claro, pero ese mi casa es una connotación diferente a lo físico, a la estructura y nada más. Claro, justo, tenía que ver con que él creía o consideraba que la estructura del hogar como tal era ese lugar. Y tenía que ser ese. Entonces, claro, cuando le pregunté, ¿y la otra no es tu casa?, me dijo, no, también. Entonces, ¿cómo haces para debatirte entre dos hogares? Porque eso era un reclamo constante de la esposa. Le decía, pues ya no tolero que sigan. Entonces, claro, esta dificultad de independencia, de separar esos dos aspectos, justamente era lo que estaba impactando negativamente en la relación de pareja con su esposa actual. Y porque además asumes roles, ¿no? En mi casa, que es la casa de los papás, tienes el rol de hijos. Exactamente. Y en la otra el rol de pareja. Entonces, este dividirse todo el tiempo, bueno, que siempre estamos cumpliendo roles, de hecho es así, pero asumir ser niño en una casa o ser el hijo de en una casa y en otra tener que ser un adulto, genera más conflictos también. Efectivamente.
¿Cuán importante es también? Porque me imagino, Jacobo, también que en este mundo en el que estamos y claro, y nosotros lamentablemente en las ciudades vemos cada vez más difícil, por ejemplo, los encuentros de pareja como tal, el poder, por ejemplo, tú hablabas de almorzar juntos o el hecho de poder compartir alguna salida, que a veces se van dilatando, ¿no? Porque el trabajo, la rutina empieza a absorberte totalmente, que eso también distancia a la pareja. Sí, por supuesto. Además hay un tema de movilidad serio en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, por ejemplo. Es más difícil el sostenimiento de las relaciones de pareja porque no por las distancias, sino por el tiempo que tardas. Por ejemplo, si tú entras a tu trabajo a las 8 de la mañana y sales a las 5 de la tarde, básicamente te levantas a las 5 de la mañana. Eso quiere decir que a las 6 estás afuera. Claro que sí. ¿Ya? Y estás llegando a tu casa tipo 7, 8 de la noche. Entonces el espacio que queda para las relaciones aparte del trabajo es muy poco. Justamente por la distancia y más que por la distancia, por la dificultad de movilidad al interior de la ciudad. Y no solo eso. Hay pocos espacios realmente que quedan en términos más de orden familiar. O sea, eso sí va ocurriendo de manera más o menos sistemática. Todos aquellos, por ejemplo, espacios donde antes las familias convivían, los parques, ese tipo de cosas, ahora a veces se terminan valorando como lugares inseguros. Entonces la gente no va tanto, la gente prefiere compartir en cosas que si no son pagadas, la gente por alguna razón tiene la tendencia a creer que no sirven porque no cuestan. Claro. ¿Ya? Entonces esas cosas son interesantes porque la gente piensa o valora que el momento adecuado es ir a un lugar lindo. Y si va a un lugar lindo, ese es... Y por ejemplo, cosas pagadas, digamos, como el cine. Pero claro, en el cine... Sí, estás compartiendo de pronto con cualquier persona, con tu pareja de pronto, pero no estás comunicándote y vas perdiendo esa posibilidad de interacción. ¿En qué momento, o cuando tú tienes parejas que acuden a tu consulta, en qué momento les ayudas a ellos a buscar esos espacios justamente de interacción? Porque en estas diferentes etapas, digamos, de formación de pareja que tú nos has mencionado, en los jóvenes, en las personas ya adultas que han formado ya o que se han establecido en esa relación, y en los padres también que siguen siendo pareja otra vez, nos has ido dando cuenta de alguna manera que siempre los problemas de interacción están ahí. ¿En qué momento les ayudas a encontrar esa interacción que parecería ser como un poco la clave para que la pareja se vuelva a reencontrar? Pues verás, depende del momento también en el que estén atravesando. Muchas veces, por ejemplo, es muy común esta cuestión de como que la demanda, ¿no?, por parte de ambos sobre espacios en común. El problema es que muchas parejas no tienen muchos espacios en común, ¿ya? Básicamente muchas parejas lo que hacen es como generar una especie de renunciamiento a sus cuestiones por estar con la pareja. Y eso termina no facultando el hecho de una búsqueda de cosas en común, sino básicamente faculta el que yo cedo en función de tus deseos, ¿ya? Eso es un problema severo, porque es el tipo de cosas que uno no sostiene bien a largo plazo. Por ejemplo, uno de los aspectos que ocurre aquí es que a veces se les dificulta tanto encontrar algo en común, algo que disfruten ambos. Y cuando lo encuentran, generalmente lo planean en función de la familia. Y no en función de ellos. Exactamente. Yo le preguntaba a una pareja, ¿qué les gusta a ustedes? No, a nosotros nos encanta viajar, nos encanta las montañas, ese tipo de cosas. Y yo, ok, ¿y por qué no lo han hecho? Lo que sucede es que estamos esperando que salgan a vacaciones para hacerlo. Ok, pero les pregunté como pareja. Y como pareja era difícil responder la pregunta. Ellos tenían claridad total de nosotros con los hijos vamos a hacer tal cosa, pero no tenían claridad sobre el tema de cómo hacerlo a través de la pareja. Bueno, siempre creo que nos queda corto y mucho más en estos espacios en donde hay tantos temas que hablar, porque las relaciones personales, las relaciones interpersonales no son fáciles, muchas veces entrañan conflictos y la relación de pareja también. El formar una pareja, como habíamos dicho al inicio, implica algunos aspectos que tienen que ver sobre todo con el hecho de ponerse en la disposición de conocer al otro, de crecer con el otro, que implica crecer juntos. El hecho de plantear objetivos, de plantear metas en común, si la relación se planea hacia largo plazo. Existen conflictos como los hemos visto, pero posiblemente muchos de esos conflictos están dados justamente por esta dificultad de comunicarse, de encontrar esos espacios en común y de pensar que la pareja empieza a ser la base de las otras interrelaciones que se pueden ir dando. Los conflictos que se presentan pueden ser manejados también en función de la disposición o de la voluntad que tengamos para solucionarlos y para ceder en diferentes posiciones. Gracias, Jacobo, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Psicolife y les esperamos en una próxima ocasión. Les invitamos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales en SEADI Psicología en Facebook o también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife